Estados Unidos no ganó su guerra contra Irán en el campo de batalla, así que ahora vamos a ampliarla al terreno económico con la Operación Furia Económica, como muchos están empezando a llamarla. Al presidente Trump le parece una gran idea. Al secretario Bessent le parece una gran idea. Y resulta que incluso a algunos generales también. Pero hoy vamos a analizarlo. Es una confianza equivocada. ¿Vamos realmente a obligar a Irán a doblegarse a nuestra voluntad o nos estamos preparando para aún más problemas? Hoy vamos a intentar aclararlo. De vuelta, por petición de la audiencia, vamos a soltar a Bracken, como suele decirse a partir de ahora. Matt Bracken, novelista, historiador entregado y agitador, además de veterano militar. Matt, bienvenido de nuevo al programa. Gracias por invitarme, desde luego. Bueno, escucha, con esa introducción, vayamos directamente a lo más reciente. A menudo mostramos al general Keane haciendo declaraciones sencillamente absurdas. Pero vaya, tengo que decir que la de hoy, creo que ha sido esta mañana en Fox and Friends, es que no nos limitemos a ir contra Irán. Quitemos los guantes y añadamos también a Rusia a la ecuación. Claro, ¿por qué no? ¿Qué opina de la Operación Furia Económica? Me siento muy bien al respecto. Si alguien puede lograrlo, es el secretario Bessent, por lo que ha hecho desde que empezó la guerra. Y desde luego, conoce bien la historia de Irán y cómo han podido eludir las sanciones en el pasado. Pero el hecho de que este plan sea tan exhaustivo, creo que le da una posibilidad real de funcionar bajo su liderazgo y con el grupo de trabajo que ha puesto en marcha. Y lo que está proporcionando Rusia son los drones de fibra óptica que se están utilizando contra las fuerzas de defensa de Israel, especialmente en Líbano. Y no hay defensa que tengas. Y eso es lo que ha acabado con las fuerzas de defensa de Israel. Y hace poco, algunos de ellos perdieron las piernas de forma bastante trágica en otro ataque contra ellos. La inteligencia que Rusia está proporcionando es muy específica y útil para los iraníes, porque localizan dónde están los sensores, dónde están las baterías propiamente dichas, y dónde están los sistemas de mando y control de nuestros mecanismos de defensa, así como nuestras capacidades en esa base. Eso ya es otra cosa. Han podido proporcionarles esa información, que es muy valiosa. Deberíamos quitarnos los guantes y enfrentarnos a ambos para neutralizarlos aquí. Que le cierren la boca. Voy a llegar a eso en un segundo. Pero empecemos por la primera parte de ese clip, cuando dice: sí, creo que la Operación Furia Épica Económica va a funcionar de verdad, porque Bessent tiene un historial muy bueno de cosas que ha conseguido en el pasado. ¿Has visto algo que Bessent haya logrado desde que está en el cargo que justifique poner esa esperanza en él? Bueno, la sola idea de que cualquier persona en Estados Unidos vaya de algún modo a tirar de los hilos financieros globales y aislar a Irán, quiero decir, es ridícula. Parece una caricatura. La idea de que este tipo o aquel tipo tiene un gran plan. El único país que de verdad importa económicamente para Irán es China. Y China aprobó recientemente una ley que establece que cooperar con estas sanciones estadounidenses es ilegal. Así que, si Estados Unidos amenaza a una refinería china o a otra empresa con sanciones secundarias, estarían incumpliendo la ley china para cumplir las sanciones estadounidenses. Así que creo que si yo fuera un empresario chino en China, me preocuparía más incumplir la ley china que contravenir el régimen de sanciones estadounidense. Así que no sirve para nada, no vale nada, es una broma. Y quiero decir, fíjense, déjenme enseñarles este mapa. Hablamos de esto con Alistair Crook hoy, antes. Y como ven, hay muchísimas rutas terrestres. Solo he señalado unas cuantas aquí en el mapa. Pero quiero decir, se puede ir hacia Turkmenistán, Azerbaiyán, Turquía, Irak, por supuesto.
Hay todo tipo de corredores terrestres, por no hablar del Mar Caspio, que Irán utilizó. Nunca vamos a poder asfixiarlos. Entonces, ¿por qué, ya sea Keane, Bessent o Trump, depositan tantas esperanzas en lo económico? Es absolutamente ridículo. Harán cosas como comparar las cifras de inflación de Irán o el crecimiento del PIB, como si esas métricas tuvieran algún significado en el contexto iraní. Lo que tienen que mirar es la disponibilidad pura y simple de cosas como combustible y alimentos. ¿Y se están distribuyendo? Ya sabes, no tienen elecciones legislativas dentro de un par de semanas, o ya sabes, de 1 o 2 meses. Los dirigentes iraníes pueden aguantar esto perfectamente. Ya sabes, tienen a Rusia al otro lado del Mar Caspio. Así que supongo que el general Keane está sugiriendo que si Rusia está ayudando a Irán, entonces él, por ejemplo, atacaría barcos rusos en el Caspio que transporten, por poner un ejemplo, productos químicos para combustible de cohetes, productos químicos para explosivos. Si están llevando eso a Irán a través del Caspio, ¿vamos a empezar a atacar barcos rusos? ¿Y cómo exactamente haríamos eso? Porque, vamos a ver, ¿vamos a enviar casas atravesando Azerbaiyán? Quiero decir, todo esto es ridículo, no se puede hacer. Y ahora que lo pienso, acabo de fijarme en 2 cosas sobre el general Keane. Lleva una enorme bandera de Israel y Estados Unidos. Quiero decir, hasta Mark Levin tiene suficiente conciencia de sí mismo como para haberse quitado esa bandera de Israel hace como 1 año y llevar ahora solo una enorme bandera estadounidense por las críticas que ha recibido. Y Keane mencionó, de hecho, la tragedia de que soldados de las fuerzas de defensa de Israel mueran o resulten heridos durante su ocupación del Líbano, como si eso fuera lo terrible. Y también para demostrar lo desconectado que está, y quizá fue un lapsus, pero parece algo generacional, dijo que los rusos están proporcionando drones de óptica por cable, ya sabes, como la televisión por cable o algo así. Es fibra óptica. Quiero decir, puedo imaginar un cable arrastrándose detrás de un dron. Es fibra óptica. Tiene casi el grosor de un cabello humano, ya sabes, más fino que el hilo de monofilamento más delgado. Así que sí, cable óptico. Y él lo dice como si fuera algo único y terrible que está haciendo Rusia. Proporcionarles no solo esos drones con cable óptico para atacar a soldados israelíes que simplemente están a lo suyo en Líbano, sino que también mencionó la ayuda para seleccionar objetivos que Rusia está dando a Irán. Ignorando por completo el hecho de que nosotros llevamos haciendo eso por Ucrania durante los últimos años. Quiero decir, cuando llevan a cabo esos ataques de precisión y alcanzan exactamente el punto crítico de una refinería en lo profundo de Rusia, no había un ucraniano allí fuera con prismáticos y una libreta, ¿verdad? Ese fue un satélite estadounidense el que les dio las coordenadas precisas del objetivo, ya sabe, todos los vectores de entrada para evitar el radar ruso, e incluso utilizaron el sistema estadounidense Starlink para la guía a bordo hasta el objetivo. Así que ya sabe, literalmente, si tenemos en cuenta al Reino Unido y a Alemania, están fabricando estos drones de largo alcance, enviándolos a Ucrania y usando Ucrania básicamente como plataforma de lanzamiento. Quiero decir, eso no significa que los canadienses mueran, porque todavía pueden usarla como plataforma de lanzamiento para armas de la OTAN disparadas contra Rusia. Así que creo que ya estamos en guerra con Rusia. Pero que Keane diga que tenemos que quitarnos los guantes e ir directamente contra Rusia e Irán. Quiero decir, no sé, me temo que Trump está escuchando realmente a gente así. Quiero decir, supuestamente se pasa el día viendo Fox News. Es por eso. Al parecer, no solo ve Fox News, sino que Keane también tiene el número de teléfono del presidente. Me han dicho que no son afirmaciones vacías. De hecho, sí escucha a Jack Keane, y lo ha hecho en el pasado. En los últimos meses, desde que empezó esta guerra, hemos mostrado algunas cosas. Keane decía algo un día, y 2 o 3 días después, realmente ocurría. Así que ha habido unos cuantos casos así. Por tanto, no podemos descartarlo sin más, aunque sea absurdo. Pero madre mía,
¿De qué se está hablando siquiera? ¿Qué significa quitarse los guantes con Rusia? Empecemos por analizar esa parte. Sí, es bastante una locura, porque ahora mismo, ¿cómo haríamos eso? ¿Lanzaríamos misiles? ¿Lanzaríamos misiles estadounidenses desde territorio de la OTAN? ¿O lanzaríamos Harpoon o Tomahawk o lo que fuera, desde submarinos o destructores estadounidenses? Nuestra armada ya está sometida a una enorme presión. Y la armada rusa en el Mar Negro obviamente está como embotellada, porque el Mar Negro es como tener una pelea a cuchillo en una cabina telefónica. En términos navales, en 2026 el Mar Negro es una pelea a cuchillo en una cabina telefónica, ¿no? Así que eso no es una armada de alta mar. Pero el resto de la armada rusa está ahí fuera. Los rusos tienen ahora destructores y cruceros apostados permanentemente al norte y al sur del Reino Unido. Y el Reino Unido ni siquiera puede enviar destructores, ya sabe, para seguirles la pista. No tienen ninguno. Nuestra armada está tan al límite solo manteniendo este bloqueo que no tenemos más. No hay margen, no hay reserva. Quiero decir, creo que es la primera vez en mi vida que no tenemos un portaaviones en el Pacífico. Ya sabe, esto no es una gran noticia en Estados Unidos, pero quiero decir, en todo el mundo la gente se da cuenta cuando dicen que, por primera vez desde quizá los años 40, no ha habido un portaaviones estadounidense en el Pacífico Occidental. Quiero decir, esto es, y estamos fastidiando a Corea del Sur después de coger sus misiles THAAD y Patriot para enviarlos a Israel. Y luego les fastidiamos por no enviar sus misiles. Sí, ahí arriba está un poco congelado. Sí. Parece que estamos teniendo algunos problemas con la señal. Gary, ¿es cosa nuestra? Podemos proponer que Matt y Wade Thrarangs estado del sistema. Sí, Matt, si puedes oírme, si puedes salir y volver a entrar, parece que estamos teniendo algunos problemas de señal, si me estás oyendo. Vale, de acuerdo, recuperaremos a Matt en un momento. Gary, si quizá puedes mandarle un mensaje o algo, haremos eso. O si él ya se ha dado cuenta, estupendo. Pero mientras tanto, veamos algunas de las consecuencias de esto. Porque una cosa es decir, oye, escucha, creo que esta furia económica va a poner a Irán de rodillas, y ya sabes, tendremos todas estas sanciones. Pero como dijo antes Alistair Crook en nuestro programa, y como ha comentado Matt aquí, en China hay una ley en contra. Así que, si China no participa en estas sanciones, ¿de qué sirven? El propio Bessent dijo, escuchen, vamos a ir a por todo, a por todos los dólares y a destrozar su economía, etc. Bueno, si no están operando con dólares, entonces, ¿qué tienen que ver siquiera estas sanciones, este tipo de sanciones? Y Matt estaba hablando precisamente de cómo Bessent había dicho que iban a ir a por todos los dólares, etc. Pero aquí hay una cuestión más importante. Hagas lo que hagas sobre el terreno, en lo económico, en el ámbito económico, hay algunos efectos reales y tangibles sobre el terreno que nos están afectando cuanto más se prolonga esto. Y Troy Eckhart, que lleva unos 40 años en la industria del petróleo y el gas, hizo antes este comentario. Creo que fue hoy mismo. Dijo que los mejores esfuerzos del presidente Trump por mantener artificialmente bajo el precio del petróleo están a punto de agotarse. Todo el mundo ha vaciado sus tanques. Hemos aportado todos los barriles blandos que tenemos. Hay mucha retórica sobre lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Está empeorando, no mejorando. Y ese avispero se ha agitado. Ahora esos avispones están volando, atacando a los vecinos y creando coaliciones que no favorecen una solución de paz en Oriente Medio ni en el estrecho de Hormuz.
Así que, con el barril a $85 a mediados de mes, el día 18, veamos qué pasa entre el 22 y el 24. Ahí es donde vamos a ver ese repunte de los precios, porque creo que vamos a subir rápidamente desde los $85. Hay muchas posibilidades de que en los próximos 7 a 10 días estemos entre $95 y $110 por barril. ¿Por qué? Los operadores están esperando pacientemente para ver si compran esa última cantidad de petróleo físico que completa sus contratos o si pueden conseguirla con descuento. Y están jugando con los plazos frente a la cantidad y a las limitaciones de suministro. Pero por mi experiencia, 40 años haciendo esto, creo que vamos a ver una negociación muy intensa a partir del día 22 o 23. Y eso podría suponer una subida de entre $5 y $15 por barril. Pensé en ti cuando vi este fragmento por primera vez, porque pareces estar más en sintonía que la mayoría con cómo se combinan todas las cuestiones en competencia. No se trata solo de si el estrecho está abierto o cerrado. Hay todo tipo de cosas ocurriendo al mismo tiempo. ¿Qué opinas de sus advertencias? Bueno, quiero decir, no soy un operador de petróleo como él, pero sé que la reserva estratégica de petróleo está bajando hasta el nivel muerto. Básicamente nos hemos quedado sin electricidad, así que hemos estado haciendo funcionar un generador con la gasolina del garaje. Así que la casa sigue teniendo luces, el aire acondicionado sigue funcionando, pero ya no quedan bidones de gasolina para llenar el generador. Hemos estado manteniendo el precio artificialmente bajo, recurriendo a la reserva y simplemente vaciándola. Pero eso al final se acaba. Ya no hay nada que echar al generador. Así que no sé cuáles van a ser los plazos, pero todo parece indicar que será en otoño, cuando los republicanos se estén preparando para las elecciones de mitad de mandato. Y si el precio de un galón de gasolina sube a $5 o $6 y el diésel a 7 u 8, eso acaba con el sector del transporte por carretera. A la gente que tiene que desplazarse al trabajo le va a caer todo encima. Creo que en ese caso, los republicanos quedan arrasados en las elecciones de mitad de mandato. Y ya sabes, Irán también tiene gente muy inteligente y saben las mismas cosas que todos sabemos nosotros. Así que creo que solo están intentando alargar esto para llevar nuestra economía a un punto del que ya no podamos salir. Es demasiado tarde para abrir el estrecho de Hormuz. Si lo abrieran ahora mismo, no creo que funcionara. Tenemos un doble bloqueo, tenemos un bloqueo, tenemos lo sobre su bloqueo. Ya sabes, la gente habla del petróleo que está saliendo por el estrecho de Hormuz, pero sigue siendo como mucho entre el 10 y el 15% de lo que era antes del 28 de febrero. Así que no veo que esto termine de otra manera que con el precio del petróleo por encima de los $100 el barril. Y ya sabes, la gasolina a 5 o 6 dólares el galón. Y el diésel estará más caro. Eso va a arrasar a los republicanos. Sí. Y nos arrastrará a todos con ello. Todos pagaremos un precio por eso. Hablas de lo que está saliendo. Durante el fin de semana, o más bien en las últimas 24 horas, ha habido algunas afirmaciones. Muchos defensores en Estados Unidos dicen, oye, ¿sabes qué? Estamos en unos 10 millones de barriles al día. Eso es, de media, lo que sale, etc. Muchas de estas afirmaciones se están repitiendo en las noticias generalistas. Pero cuando miras las cifras reales, esto es de Kapler, lo informa Dropsite News, y yo confío más en Dropsite que en cualquier medio generalista de Estados Unidos. Pero dicen que Kapler ha registrado 10,73 millones de barriles entre el 14 y el 20 de agosto. Es decir, aproximadamente una semana. Una media de solo 1,5 millones de barriles al día, no 10 millones de barriles al día. Y siguen diciendo que los funcionarios afirmaron que durante 2 semanas, en entre 15 y 20 petroleros entraban y salían de Hormuz por la noche.
Pero no hay pruebas de eso. Y están teniendo en cuenta, incluso ya sabe, que navegan con los transpondedores apagados. Pero hay otras formas de rastrearlos, aparte de esa. Y sobre este gráfico quería conocer especialmente su opinión. Aquí hablamos de actividad física. Esto es lo que realmente hay en el agua. Así que, en fin, se puede debatir qué está saliendo y qué no. Pero cuando ve estas cifras, que están literalmente fuera de escala, son las exportaciones combinadas por vía marítima de crudo y condensado de Irán, Rusia, Arabia Saudí y Estados Unidos como grupo, los mayores exportadores de petróleo del planeta. Y se ve que en el periodo de 2016 a 2025 está absolutamente fuera de escala. Literalmente, cae por debajo del gráfico y sigue bajando. Entonces, ¿qué le dice eso sobre lo que realmente está ocurriendo en el estrecho de Hormuz? Sí, creo que vamos a chocar contra un muro. Y bueno, Estados Unidos no chocará tan fuerte como otros países. Y nos van a culpar, con razón, nos van a culpar. Y las otras herramientas económicas que hemos estado utilizando, convertir el dólar en un arma, congelar activos, imponer sanciones, creo que están alejando a la gente del uso del dólar. Así que cuando Irán dice que las tasas se pagarán en renminbi chino, en una cuenta en China, si quieres exportar petróleo, así es como va a funcionar. No hacemos más que acelerar el día en que el dólar, como supuesta moneda de reserva mundial, deje de ser la fuerza económica hegemónica dominante en el mundo. Porque los países simplemente no van a querer mantener sus activos en un país que se volverá contra ellos si no se pliegan a sus exigencias. Si no, como con Omán, no hacéis exactamente lo que decimos, así que amenazamos con bombardearos. O faltamos al respeto a Corea del Sur después de quitarles sus Patriot y sus THAAD para enviarlos a Israel. El mundo está viendo cómo ocurre todo esto. Y creo que todas estas ganancias tácticas a corto plazo están provocando pérdidas económicas estratégicas a muy largo plazo que no podremos reconstruir. Una vez que destruyes la confianza en el dólar en todo el mundo, sí, el mundo todavía tiene una enorme cantidad de dólares en circulación, pero creo que la gente va a intentar encontrar otras vías, aunque solo sea para cubrirse. Recurrir a transacciones dentro de los BRICS, a intercambios de materias primas por materias primas, a cualquier cosa para alejarse del dólar. Sé que mucha gente no está de acuerdo con eso, pero ¿cómo se puede dar por hecho que vamos a seguir así para siempre? De esta manera al resto, Sí, se ve que hay gente que no está de acuerdo con ello. Y estamos en una situación en la que ya no tenemos el poder que teníamos antes. El mundo ve que hemos tenido que, obviamente, en una situación extrema, sacar al George Washington de su vida atracado en Japón. Hay mucha gente que dice que en realidad no está plenamente capacitado para la misión. Ya veremos. Pero estaba atracado en Japón. Ahora va a toda prisa hacia el CENTCOM, porque lo del Abraham Lincoln se puso demasiado feo como para seguir ocultándolo. Algunos dicen, solo por mencionarlo, que tenemos al Bush. Creo que el Bush está en el Mediterráneo. Supuestamente el Lincoln se está yendo, pero digamos que sigue ahí porque no he visto imágenes por satélite de él en los últimos días. Podrían tener 3 portaaviones en la región durante un breve periodo. Así que esa podría ser una ventana para atacar mientras tienes los 3 portaaviones. Ya sabes, basta con decirle a Lincoln que aguante 1 o 2 semanas más para que podamos tener 3 portaaviones. Pero no creo que sea muy probable. Simplemente creo que merece la pena mencionarlo. Pero el mundo puede ver que la Armada estadounidense está al límite. Esas imágenes de nuestros barcos oxidados, mucha gente las justifica. Bueno, no lo sabes. Nunca has estado en un barco durante 10 meses. Así era como solían verse los barcos rusos en los años 80. Los barcos estadounidenses no tenían ese aspecto en los años 80, y estábamos en despliegues largos. Si tienes buques de guerra y están construidos, pongamos, para una vida útil de 30 años, muchos de nuestros barcos, como los de la clase Nimitz, están ya en ese umbral de los 30 años.
Si se construyen para una vida útil de 30 o 40 años, se parte de la base de que pasarán un porcentaje del tiempo en dique seco, otro porcentaje navegando y desplegados y otro porcentaje atracados. Ya sabe, donde pueden revisar sus sistemas y la tripulación puede recibir formación. Están listos para salir. En cierto sentido, están en espera, pero no están navegando ni desplegados. Así que, si tomamos esa división de un tercio y un tercio, ¿de acuerdo? Un periodo de dique seco de un par de años, y el tiempo atracados, combinado con los despliegues, repartido al 50%. Si se cambia eso y se hace que estén desplegados el 50 o el 60% del tiempo, no queda tiempo para el dique seco. Cuando por fin llegan al dique seco, acaban allí durante años en vez de meses, porque el buque se ha utilizado de forma tan inadecuada. Es como un coche. Si dices, no puedo cambiar el aceite, vamos a seguir con ese año. Los frenos están destrozados, no hay aceite, pero no podemos parar. Esa es la Armada de Estados Unidos. Y no es un reflejo de la tripulación de esos barcos. Es un reflejo de cómo los políticos los han utilizado mal. Dicen que los presidentes siempre preguntan, ¿dónde están los portaaviones? Ya sabe, como el gran garrote. Y si mantienen ese gran garrote ahí fuera durante 9 o 10 meses, luego no le hacen una revisión completa. Así que creo que ahora tenemos como 4 portaaviones operativos. El resto están en revisión. Y los 4 portaaviones son viejos. Bueno, el Ford es nuevo, pero quiero decir que muchos de nuestros portaaviones son muy viejos. Están al límite. Su moral baja, la retención baja, la gente baja del barco, no vuelve. Hay que empezar de cero formando a gente nueva. Así que sí hay que culpar a los políticos por no darle un respiro a la Armada. Sí, y todo eso va a seguir teniendo efectos acumulativos. Y vamos a hablar de parte de ello dentro de un momento. Y lo mismo ocurre con nuestras aeronaves. No se trata solo de los buques, también de las aeronaves. Sí, y todas las tripulaciones aéreas y navales que tienen que encargarse de todo eso. Quiero analizar otra cuestión, porque si la guerra económica va a funcionar, el daño para Irán tiene que ser mayor que el daño para nosotros. Y también tenemos que poder soportar nuestro propio daño con el estrecho de Hormuz cerrado, mientras eso tiene efecto allí. Bueno, eso también implica que tenemos que averiguar cómo conseguir abrir el estrecho de Hormuz. Quiero decir, ese es el objetivo de la guerra económica. Pero si eso no ocurre, nosotros mismos vamos a tener problemas. Bueno, como sabes, volviendo a Troy Eckhart, él hablaba de esta cuestión del avispero. Explicó algunas razones por las que no se trata solo de los bloqueos. También hay otros factores que contribuyen a mantener esto cerrado. 40 años de experiencia no significa que yo sea el experto entre todos los expertos. Significa que les estoy dando ideas fundamentales y prácticas sobre lo que está ocurriendo en el mercado, cosas que no están oyendo en los medios convencionales. Y lo que realmente significa es que tenemos una interrupción enorme del suministro. Un mercado de consumidores hambriento de petróleo crudo y una auténtica pesadilla logística. No hay nada que apunte a otra cosa que no sea presión al alza y subida de los precios de las materias primas. Quisiéramos esperar lo mejor, pero así no es como se gana dinero. Lo que hay que hacer es decir, como consumidor, estoy preparado para una inflación creciente, costes energéticos más altos y para que el estrecho de Hormuz no se resuelva. Ni siquiera creo que se resuelva de aquí a final de año. Creo que esto va a continuar durante bastante tiempo, por los drones y porque ahora tienen un Oriente Medio fragmentado, tratando todos de averiguar cómo volver a meter esas avispas en el avispero. Sí, no sé si alguien va a poder averiguarlo pronto. Pero Matt, ¿qué crees que pasará si tiene razón y llegamos a una situación en la que nos olvidamos del otoño e incluso se prolonga más allá? Entonces, ¿qué consecuencias económicas tendrá eso para nuestro lado? Y no es como si tuviéramos una economía sólida y estable,
y este fuera el único obstáculo. Acabamos de superar los 40 billones de dólares de deuda. Los tipos de interés están... Cuando por fin terminamos de pagar nuestra hipoteca, habíamos conseguido bajar el tipo de interés por debajo del 3%. Y ya sabes, quienes contratan una hipoteca ahora entran con tipos de alrededor del 6,5% o más. Y la diferencia en la cuota mensual es enorme. Así que hay todas estas presiones sobre la gente. La inflación de los alimentos, que niegan, el combustible sigue caro y corre el riesgo de subir mucho más. Así que tenemos muchas presiones sobre nuestro sistema económico, aparte de solo el combustible, ya sabes, del componente del combustible. Y mientras tanto, ya sabe, Irán no tiene que preocuparse por unas elecciones de mitad de mandato. No hay nadie que vaya a derrocar a su gobierno. Y toda la historia nos enseña que estas sanciones punitivas, incluso cosas como los bombardeos masivos, solo hacen que la gente se enfade más. Los unen contra el enemigo. No vamos a rendirlos por hambre. No vamos a matarlos de hambre hasta que asalten la Bastilla en Teherán. Eso no va a ocurrir. Ni siquiera pudimos impedir que los chinos y los rusos abastecieran al Vietcong en Vietnam del Sur, cuando enviaban camiones y también gente con carritos de mano por la ruta Ho Chi Minh, paralela a Vietnam del Sur, en Laos y Camboya. Teníamos bombarderos B-52 operando las 24 horas, a voluntad, y nunca pudimos detener al Vietcong ni obligarlo a rendirse, dejarlo sin recursos o eliminarlo. Y creemos que vamos a lograr eso con Irán, un país de 92 millones de habitantes, 10 veces más grande que Vietnam del Sur, conectado, ya sabe, por ferrocarril con China y a través del Caspio con Rusia. Para los rusos y los chinos, en cierto sentido, Irán también es una cuestión existencial, porque si podemos derribar a Irán y convertirlo en un estado vasallo, entonces podremos dirigir todas esas armas contra ellos. Así que van a seguir apoyando a Irán. No hay manera de que nuestro bloqueo naval y un régimen de sanciones vayan a hacer que se rindan por hambre. Simplemente no va a ocurrir. Y eso nos lleva a otra posibilidad inquietante. Si empieza a quedar claro que estas nuevas sanciones económicas van a funcionar y que va a haber mucha más presión, como dijo Jack Keane al principio, habrá quienes quieran quitarse los guantes y terminar el trabajo, como dice muchas veces Keith Kellogg. Y hay mucha gente que está analizando el aspecto cinético de todo esto. Usted ha publicado recientemente este gráfico que muestra que hay problemas reales. Dice, la fría realidad es que prevenir el próximo ataque aéreo a gran escala contra Irán no es algo en lo que mucha gente esté pensando. ¿Qué nos dice este gráfico? Bueno, aquí es cuando digo que estamos librando una guerra del siglo XX contra un adversario del siglo XXI. Y esto funcionaba muy bien en el siglo XX, ya sabe, contra Serbia, la antigua Yugoslavia, Libia, Siria, Venezuela. Es absolutamente genial, pero en esos casos es como un boxeador de los pesos pesados contra un niño pequeño. Claro, va a funcionar. Portaaviones, lo que sea. Tuvimos portaaviones y grupos anfibios de disponibilidad inmediata de los Marines estacionados frente a Venezuela durante meses. Y luego simplemente pagamos a los generales adecuados, entramos, no dispararon y sacamos a Maduro. Y creo que eso fue lo que llevó a Trump, junto con el consejo que le dieron los israelíes, a decir, podemos hacer lo mismo en Irán. Sí, ese meme. Estaba hablando con un familiar que fue marín y me dijo, ya no les queda marina. Y yo dije, sí, no tenemos caballería a caballo. Entonces, ¿cuál es tu argumento? ¿Cuál es tu argumento? Ese gráfico anterior mostraba todos los aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo. Tardan 1 hora en ir desde Israel o Jordania hasta su punto de lanzamiento. No pueden sobrevolar Irán. Los derribarían, correrían el riesgo de que los derribaran. Y somos muy reacios a asumir bajas. Y aún peor que las bajas serían los prisioneros de guerra. Ya sabe, aviadores ante las cámaras bajo control de los iraníes. Ese es un escenario de pesadilla. Así que si tardamos 1 hora desde que despegamos los aviones hasta que ellos lanzan su misil de alcance extendido,
ese misil tardará otra hora en penetrar en Irán. Ellos lo ven en tiempo real, porque están sentados con chinos y rusos ante las mismas consolas. Pueden ver a todos estos aviones maniobrando para despegar, repostando en tierra. Saben lo que está ocurriendo. Pueden distinguir si se trata de una maniobra de distracción o del gran ataque real. Y en cuanto, digamos, una cuarta parte de esos aviones está en el aire, ya no hay absolutamente ninguna duda de lo que está pasando. Pueden cubrir esas bases aéreas de cohetes, y solo tardan 10 minutos. Así que es una fuerza de 10 minutos frente a una fuerza que tarda una hora en llegar al punto de lanzamiento. Eso es el siglo XX frente al siglo XXI. Y con los barcos ocurre lo mismo. Por eso nuestros buques, quizá los destructores entran y salen, maniobrando bastante cerca de esa línea de bloqueo, pero el portaaviones está a más de 1000 kilómetros de distancia. El portaaviones está tan lejos que no puede lanzar aviones capaces de atacar Irán sin repostar. Mientras tanto, los iraníes tienen armas que podrían alcanzar al portaaviones. Creo que se han contenido a la hora de causar bajas masivas. Creo que en este momento no quieren escalar de esa manera, porque dejar fuera de combate un buque podría causar cientos de bajas, o en el caso de un portaaviones, miles. Y no creo que vayan a hundir un portaaviones. Eso no va a pasar. Está dividido en 10.000 compartimentos estancos, pero puede haber dentro un incendio descontrolado, explosiones y gente inhalando humo. Puede haber 1000 bajas en un portaaviones sin que siquiera se haya hundido, pero quedaría ineficaz para el combate. No podría cumplir su misión. Basta con dañar en el punto adecuado la cubierta de vuelo y ya no se pueden realizar operaciones aéreas. Así que no hace falta hundir el portaaviones para sacarlo del campo de batalla. Los chinos tienen armas cuyo número es un orden de magnitud mayor y cuyo alcance probablemente duplica el de las que tienen los iraníes. Así que creo que en cierto sentido Irán nos ha hecho un gran favor, en el sentido de que Trump esté haciendo esto contra Irán en vez de que nosotros nos enfrentemos a China. Se ven esos cohetes sobre camiones. Puedes encontrar imágenes de una especie de desfile del 1 de mayo, con unos 100 de ellos pasando en revista. Y tiene un alcance de 2000 kilómetros. Antes, la salvación para el portaaviones era pensar, un misil balístico no puede alcanzar un objetivo en movimiento. En los viejos tiempos, disparabas un misil balístico como una bala, como una bola de cañón. Así que dirían, de acuerdo, quizá estés logrando precisión contra objetivos terrestres, pero no puedes alcanzar un portaaviones porque se mueve a 30 nudos y cambia de rumbo. Eso ya no es cierto. Y lo hemos visto con algunos de los sistemas de guiado de los misiles que utiliza Rusia y también Irán. Estos misiles balísticos ahora cuentan con guiado terminal. Además, la versión china del GPS está en una órbita más baja, es mucho más potente y no podemos inhibirla. Así que reciben correcciones a mitad de trayectoria y la ojiva recibe información para dirigir el misil en la fase terminal. Aún no se ha probado, pero todos los expertos teorizan que pueden alcanzar un objetivo en movimiento, como un portaaviones. No es que esté haciendo zigzags. Pueden realizar grandes cambios de rumbo, pero si están en plena operación de vuelo, no pueden. Si estás lanzando aeronaves, no vas a hacer giros de 45 grados cada 5 minutos. Así que si el portaaviones va en línea recta durante los próximos 10 minutos, las cuentas no son tan difíciles de hacer. La pequeña corrección necesaria para que ese misil atraviese la ojiva, atraviese la cubierta de vuelo. Esto ya no es 1990. En 1991, un misil Scud cayó cerca de un buque de guerra en el puerto de Jubail y junto a un muelle cargado de munición. Si hubiera caído 100 metros más lejos, habría provocado una explosión enorme. Pues bien, hoy todas estas armas pueden alcanzar esos objetivos, incluso objetivos en movimiento como un portaaviones. Así que, ya sabe, a largo plazo quizá acabemos agradeciendo habernos quemado la mano en la estufa iraní y no en la china.
Sí, esto ya es bastante malo. Sí, esperemos no quemar nunca esa carta. Así que deberíamos aprender esa lección en cuanto a las lecciones aprendidas. Me preocupa si están escuchando a Jack Keane, Keith Kellogg o Mike Pompeo, que es otro gran defensor de volver a la guerra con Irán. Pero una de las cosas que llevo mucho tiempo defendiendo es el plan de salida. Trump debería simplemente declarar la victoria, maquillar un cerdo, hacer lo que quiera y marcharse. Es la forma menos costosa de sacarnos de esta trampa en la que parece que nos estamos metiendo, en lugar de seguir la vía militar. Alex Gray estuvo en Fox News, creo que ayer, y pareció enfriar esa posibilidad. El presidente Trump ha demostrado, en contra de lo que esperaba Irán y de las expectativas de los medios, que no va a ceder, no va a retirarse, aunque le resulte políticamente inconveniente en Estados Unidos. Que Irán sea una dictadura autoritaria y pueda soportar mucho sufrimiento no cambia el hecho de que el bloqueo estadounidense está funcionando. Está haciendo exactamente lo que se pretendía que hiciera. Está ejerciendo una enorme presión sobre la economía iraní. Y siempre se ha difundido por parte de muchos en Estados Unidos la idea de que el presidente Trump simplemente abandonaría y saldría corriendo al acercarse noviembre. Y se ha negado rotundamente a hacerlo. Puede que el presidente Trump odie el conflicto. Puede que sea una persona que, creo yo, valora sinceramente la paz. Pero hay una cosa que valora incluso más que eso, los intereses de Estados Unidos. Lo siento, no he podido evitar reírme al final de eso. Que valora la paz. Este es el presidente de la guerra, como no habíamos tenido ninguno. Quiero decir, hace que George Bush casi parezca un pacificador o algo así. Pero mire, yo soy de los que gritan sí, retirémonos y larguémonos. Utilice el lenguaje que quiera. Y los intereses de Estados Unidos en mantener la hegemonía sobre un Golfo Pérsico que está a 11.000 kilómetros de América, como si fuera nuestro, ¿no? Si quieren medirlo, creo que hay un mapa de las bases estadounidenses en la región. Si quieren medir quién gana y quién pierde, si el país A ataca al país B, y el país A es Estados Unidos y el país B es Irán, y todas sus bases cercanas han quedado inutilizadas o destruidas, de modo que ahora mismo no se usan. Y nos están empujando hasta Israel y Jordania. Yo diría que así es como se sabe que estamos perdiendo. Antes teníamos el cuartel general de la Marina en el Golfo Pérsico. Por eso no tenían problema para abastecerlos de comida, porque el trayecto desde el buque de suministros hasta el barco en primera línea era corto. Ahora tienen que abastecer Diego García en mitad de ninguna parte, a miles de kilómetros más allá del Golfo Pérsico. Así que sí, definitivamente estamos perdiendo esta guerra. Y eso de decir que son los intereses de Estados Unidos, yo lo veo así. Si tuviera una espada muy afilada, esta comparación se hacía mucho al hablar del mal uso de las tropas. Si tienes una espada muy afilada y empiezas a golpearla contra el hormigón, a usarla como un mazo, como en esa prueba de tortura de forjado a fuego, cortando bloques de hielo con ella, no la estás cuidando, la estás destrozando. Si estos barcos necesitan, a lo largo de su vida útil, 1/3 del tiempo desplegados, 1/3 atracados y 1/3 en dique seco, y no haces eso, es como no cambiar nunca el aceite de tu coche y llegar a los 100.000 kilómetros. No están cuidando los intereses estadounidenses, porque están destrozando las armas que podrían usarse para defender este país. Damos por hecho que si seguimos apretando, si mantenemos el pie en el acelerador, da igual que el depósito esté vacío, da igual que salga humo del motor, que salgan bielas disparadas por el capó, da igual. Sigue a fondo, porque vamos a ganar esta carrera. Pero nosotros no vivimos allí. Irán juega en casa, ya saben, no solo por todas las montañas, sino porque físicamente están allí. Y están conectados con Eurasia, están conectados con Rusia, están conectados con China por ferrocarril. Y nosotros no vivimos allí.
Creo ante la guerra de Afganistán he visto dos cifras diferentes. Para llevar un galón de diésel hasta un camión en mitad de Afganistán, ese galón de diésel cuesta unos $100, ¿vale? Así que imagínense todos los vehículos que utilizábamos en Irak y Afganistán, cuando cuesta $100 llevar allí un solo galón. En cambio, en Irán producen gasolina y petróleo y viven allí. Así que tienen lo que llaman líneas internas de comunicación. Y nosotros somos una fuerza expedicionaria al otro lado del mundo. Así que el tipo que dice que Trump nunca se rendirá, el tipo que está en el coche con el pie en el acelerador, no se rendirá. Pero ese humo que sale del motor significa algo. Puede que él no se rinda, pero el vehículo sí se rinde. He might not give up, but the vehicle gives up. The Navy just can't do it. La Armada simplemente no puede hacerlo. Y ahora están hablando, Morandi y otros portavoces de su régimen, han estado diciendo que Irán debe escalar la situación, no limitarse a reaccionar y responder golpe por golpe, sino escalar y ejercer más presión. Podría ser contra un buque que se acerque demasiado si de verdad estamos apoyando este canal de Omán y hay destructores cerca. O podría ser contra una de esas bases aéreas a las que pueden alcanzar con un misil en cualquier momento. Y no tenemos ninguna defensa contra eso. No creo que los Patriot estén funcionando realmente. Creo que en su mayor parte han sido una herramienta de propaganda, ya sabe, como defensa psicológica para las tropas. No os preocupéis, tenemos Patriot. Sigan con sus asuntos. Los misiles no nos alcanzarán. No creo que eso sea verdad, y no creo que nadie se lo crea. Y en realidad todo se reduce a otra faceta de la guerra del siglo XXI frente a la guerra del siglo XX. Hemos invertido, si es que puede usarse esa palabra, en defensas activas de interceptación, defensas activas. Así que no situamos un cuartel general o una instalación bajo tierra. No tenemos refugios reforzados para nuestros aviones de combate. Simplemente los aparcamos en la pista y decimos, no os preocupéis, el Patriot puede detener cualquier cosa que venga hacia nosotros. Pero ahora hemos visto que eso es falso. Así que los iraníes han invertido, en vez de $4 millones por cada misil THAAD, ya saben, se disparan 3 a la vez, en un misil balístico que cuesta $500,000. No se puede ganar así. Es una propuesta perdedora. Ellos pueden construir kilómetros y kilómetros de túneles, ya sabe, en esas montañas de granito, por lo que nosotros gastamos en un par de Patriots que lanzamos al aire y desaparecen. Ya sabe, excavan esas ciudades de misiles bajo sus montañas de granito. Recuerde, es 6 veces más grande que Colorado, con montañas más grandes. Así que simplemente perforan horizontalmente en todas esas montañas. No podemos tocarlos. Su inversión se hace una sola vez. Construyen ese túnel con 10 salidas por todos los lados de la montaña, de modo que no se pueda bloquear. Es como un topillo, no tiene una sola madriguera. El topillo vive en una ciudad de pradera para topillos. Tiene 100 salidas. El halcón o el zorro está por aquí. Sale ahí fuera. Así que los iraníes invirtieron en tecnología sencilla, como los túneles, y nosotros invertimos en cosas que hacen ricos a Lockheed, Raytheon y Boeing. Ya sabes, $4 millones por los aires, $4 millones por los aires, desaparecidos. Y ni siquiera funcionan. Así que nuestros aviones del siglo XX, están aparcados ahí fuera. Son imágenes muy ilustrativas. Recordad que estos tipos son ingenieros. Trampas de explosión. Veréis, no es que vueles la puerta y vayas a causar mucho daño. Las explosiones doblan las esquinas. Y entienden la expansión, la física de los explosivos y la expansión. Ted Postol ha hablado de eso. Ya sabes, ¿qué podríamos hacer con bombas antibúnker contra esto? En realidad, nada. Sí. Si tienes una montaña de 4.200 metros y está enterrado a más de 1 kilómetro de profundidad, no vas a alcanzarlo. Ni siquiera las armas nucleares tácticas probablemente llegarían hasta allí. Así es.
And so they've made the investment in 21st century. Y han invertido en la guerra del siglo XXI, mientras nosotros seguimos peleando como la caballería a caballo. Bueno, ya sabes, esto no es caballería a caballo. Nuestro ejército está en el siglo equivocado. Quiero decir, hay que reconocerles el mérito. Son inteligentes, no son tontos, son personas muy inteligentes. Solo un necio subestima a su enemigo. Recuerdo, bueno, no lo recuerdo, pero según la historia, antes de Pearl Harbor, la actitud hacia los japoneses era que todos tenían los ojos rasgados, eran viscos, llevaban gafas muy gruesas y tenían dientes de conejo. Y que lo único que fabricaban eran juguetes cutres que no funcionaban, ¿verdad? Fue un gran shock descubrir que tenían acorazados, portaaviones y, ya sabes, aviones capaces de lanzar torpedos directamente sobre Pearl Harbor. Fue un gran shock porque nuestros medios presentaban a los japoneses como algo realmente marginal, insignificante, como pequeños culíes. Ya sabes, no te los tomas en serio, así que los subestimamos. Quiero decir, quizás sabíamos algo sobre Pearl Harbor, pero no es ese el punto. Los estadounidenses no consideraban a los japoneses como ningún tipo de enemigo, y tuvieron que darnos una bofetada en la cara para que nos diéramos cuenta de que eran disciplinados tecnológicamente, inteligentes. Eran un enemigo digno, según la definición de cualquiera. Y seguimos subestimando a los iraníes como si no fueran un adversario digno. Quiero decir, a estas alturas la gente debería preguntarse, ¿cómo es que sus misiles están en montañas y no podemos alcanzarlos? Y nuestros aviones están en tierra sin ninguna protección. Los aviones tardarían 1 hora en llegar a la frontera de Irán para lanzar un arma que cuesta millones de dólares. Y ellos, en 10 minutos, pueden atacar la pista desde la que despegó. Si volvemos a una guerra cinética a gran escala, como cree Jack Keane, podríamos ver todos esos aeropuertos de Israel y Jordania completamente arrasados. Y qué vergüenza sería si esos aviones tuvieran que aterrizar en otro lugar. Sí, esto lo acabo de hacer hoy. Esa base aérea, hemos oído que Israel realizó ataques aéreos, bombardeos, donde está ese círculo, la base aérea de Abu al-Dahur. Al parecer, los turcos estaban reconstruyendo allí o ayudando a sostener una presencia militar, una posible extensión del poder militar turco. Y está a 60 kilómetros de Turquía. ¿Ve cómo Turquía rodea el Mediterráneo por ahí? Bueno, para los israelíes está a más de 300 kilómetros del norte de Israel. Ese arco muestra dónde están ocupando el sur del Líbano y una parte importante de Siria, territorios que los israelíes ocupan desde el año pasado. Así que Israel considera inaceptable que Turquía ayude a construir cualquier cosa en una base aérea situada a 300 kilómetros de Israel, pero a solo 60 kilómetros de Turquía. Esa proporción dice mucho. Israel considera prácticamente toda Siria como su patio de recreo. Después de que Assad fuera derrocado, Israel pasó meses destruyendo todos los objetivos militares de Siria, hasta las armas personales. Todos los vehículos blindados de transporte de tropas, los tanques, los helicópteros, cualquier cosa que hubiera sobre el terreno y que, ya saben, requiriera una dotación, la eliminaron durante meses. Así que quieren que ese tipo, Jolani Sharah, el cortacabezas que ahora es amigo de Donald Trump, pueda controlar Siria, pero solo con, ya saben, armas personales. Sí, hombres y camionetas. Así que en cuanto Turquía está modernizando una base aérea cerca de, ya sabes, cerca de Turquía, para Israel eso es motivo para un ataque aéreo. Y los rusos siguen en Latakia y Tartus con una presencia muy reducida, pero están allí. Así que pueden ver esos puertos. Los rusos llevan en Latakia y Tartus desde más o menos los años 60, desde la época de Nasser en Egipto frente a Israel. A Rusia le gustan los puertos de aguas cálidas en el Mediterráneo. Nunca los echaron del todo. Y parece que Jolani tiene la idea de que Siria necesita ser una nación soberana, lo que significa algo más que hombres y camionetas con ametralladoras. E Israel está diciendo, no, no vamos a permitirlo.
We are not going to allow it. So I can't understand right now. Así que ahora mismo no puedo entenderlo. Con Israel todavía empantanado en Gaza y en el sur del Líbano, con los colonos de Cisjordania destrozando su reputación en todo el mundo, en una cuasi guerra con Irán provocada por ellos, y ahora intentando provocar una guerra con Turquía, me cuesta entender cuáles son sus motivaciones. Es como un enano borracho y loco que entra en un bar de moteros y se enfrenta a todo el mundo. Tiene detrás al grandullón matón que cree que siempre va a respaldarle, pero hay gente que cree en el fin de los tiempos y piensa que Israel tiene que estar bajo la crisis terminal de un acontecimiento de nivel extinción para que regrese el Mesías. Que destruyan la cúpula de la roca, que reconstruyan el templo de Jerusalén, porque sencillamente no tiene sentido que un país del tamaño de Nueva Jersey esté entrando en guerra simultáneamente con Irán y Turquía. Bueno, sí. De hecho, esto salió en las noticias, creo que hoy. La opinión israelí, ayer. Un artículo de opinión israelí dice que la protección de Turquía por parte de la OTAN no se aplica a las tropas en Siria. Y en ese artículo de opinión, que fue publicado, propiedad de Miriam Adelson, por cierto, es muy importante señalarlo, se afirma que cualquier tropa turca en Siria será considerada un blanco fácil para Israel, porque el pacto de defensa colectiva de la OTAN no se aplicaría. Así que dicen, el autor del artículo dice, antes de que lleguen las tropas turcas, el objetivo es la infraestructura. Una vez que lleguen, atacarla también implica el riesgo de bajas turcas, represalias, intervención estadounidense y una confrontación con un miembro de la OTAN. Esos costes cambian el cálculo, no la autoridad de Israel para decidir, dijo el autor de este artículo. Luego continuó escribiendo sobre ello, mostrando que están considerando activamente, atacar de hecho a Turquía. Ha habido mucha enemistad entre ambos. ¿Qué opinión le merece eso? Y ya sabes, creo que al día siguiente Trump de repente está hablando de retirarse de la OTAN. Ya sabes, no está en su poder hacerlo. Pero solo decir que podríamos retirarnos de la OTAN al día siguiente de que Israel ataque esta iniciativa turca muy cerca de la propia frontera de Turquía. Parece que, para Trump y sus asesores, la gente que lleva a Trump, las necesidades, los intereses y los deseos de Israel están por encima de cualquier otra cosa, incluso de un miembro de la OTAN como Turquía. Pero Turquía no es una fuerza con la que se pueda jugar. Pueden fabricar drones igual de bien o mejor que Ucrania. Pueden fabricar cohetes. Tienen un ejército enorme, muy disciplinado, con soldados muy duros. Ya sabes, los soldados irán donde les ordenen y harán lo que les ordenen. Y nadie pondrá jamás en duda al ejército turco. Si van en serio, serán, ya sabe, una fuerza con la que habrá que contar en cualquier parte. Así que para este país del tamaño de Nueva Jersey, es como si un chihuahua fuera a atacar simultáneamente a un pitbull y a un rottweiler. El chihuahua cree que siempre tiene detrás a la América de Godzilla. Pero cuando lleguen estas elecciones de mitad de mandato, si los republicanos quedan arrasados, si los demócratas controlan la Cámara de Representantes y el Senado, hay muchas parlamentarias que pueden tomar para cortar nuestra financiación de esta guerra. Ahora mismo, los demócratas, aunque hay muchos demócratas y republicanos sionistas, Israel es cada vez menos popular, incluso en el Congreso. Y no creo que haya ninguna posibilidad de que apoyemos a Israel en un ataque contra Turquía. Bueno, sobre todo si el coste para nosotros empieza a ser demasiado alto. Quiero decir, ya está empeorando de forma significativa respecto a cómo estaba en los días posteriores al 7 de octubre de 2023. Y eso no hará más que acelerarse si emprendemos más acciones de este tipo y empieza a afectarnos de verdad al bolsillo en todo el país. Es como ir a por un pitbull y un rottweiler. Creo que es una muy buena forma de expresarlo. Sí, porque el chihuahua cree que tiene a Godzilla detrás. Pero Godzilla puede darse la vuelta. Trump no estará ahí para siempre.
Y Danny, hace solo unos minutos, Trump quiso recordarnos lo que dijo la semana pasada. Le gusta citarse a sí mismo y dice que declarará el estrecho de Hormuz territorio estadounidense después de derrotar a Irán. Sí, bueno, entonces nunca lo hará porque no vamos a derrotar a Irán. Pero eso demuestra aún más, Matt, esta forma de pensar disfuncional y extraña. Primero, ¿de qué estás hablando? ¿Que vas a declarar eso territorio de Estados Unidos? No tiene potestad para hacerlo. No tiene capacidad material para hacerlo. Y no vamos a derrotar a Irán. Pero recibe vítores en un meeting. Recibe vítores en un meeting. Y eso es lo único que le importa. Ya sabe, vive en la burbuja de Fox News. Y la gente que todavía acude a los mítines podría declarar que el Monte Everest es territorio estadounidense y le aplaudirían. Podría enviar a los marines a Groenlandia y le aplaudirían. Creo que es posible que se estén preparando para una intervención en Cuba. Ya sabe, si tenemos que dar marcha atrás en Irán, y eso va, ya sabe, Omega tu epitafio final sea, perdió Irán. Creo que está escuchando a Marco Rubio, y le están diciendo que, si enviamos a los Marines a La Habana, la gente se va a sumar a los estadounidenses, que ya han tenido bastante comunismo, y que si simplemente mandamos a los Marines a La Habana, será como la liberación de París. Ya sabe, se nos van a echar en brazos y dirán, gracias gringos por salvarnos. O sea, su delirio ya no tiene límites. Ya sabe declarar el estrecho de Hormuz territorio estadounidense. Quiero decir, ¿qué será lo próximo? Groenlandia, Cuba, Naurisharis Límites. Permítame preguntarle una cosa, porque aquí solo nos quedan un par de minutos. Usted fue Navy SEAL, así que tiene experiencia militar. ¿Cree que Cuba sería tan fácil como lo fue Venezuela? Quiero decir, ¿tendríamos otra Venezuela con una victoria fácil o sería otro desastre de Bahía de Cochinos en Cuba? Bueno, pensaban que Irán sería fácil. Matas a esos líderes y la gente simplemente dirá, ¡viva Estados Unidos! Y obviamente eso era una ilusión peligrosa. Y aunque el 50% de los cubanos nos recibiera con los brazos abiertos, ya sabes, porque todos tienen familiares que los visitan desde Miami y les gustaría ese nivel de vida, no lo desconocen. Sí tienen internet en Cuba. Pero si solo un 3, un 4 o un 5% decide disparar contra estadounidenses, basta con eso. Basta con eso. Ya sabes, si solo hay francotiradores y artefactos explosivos improvisados, es una apuesta total. Puede que ocurra, y ya sabes, entonces Trump parece un gran genio. Ya sabes, MacArthur hizo el desembarco de Inchon. Fue una apuesta total. El desembarco de Inchon podría haber sido un fracaso absoluto y una derrota para Estados Unidos. Es como lanzar un pase Hail Mary en el último cuarto y ganar el partido. Entonces el quarterback es el gran héroe, ¿no? Pero si el desembarco de Inchon, si la marea hubiera sido incorrecta, si los informes meteorológicos hubieran estado equivocados, el desembarco de Inchon podría haber sido una masacre. Y MacArthur sería considerado el mayor necio de todos los tiempos. Pero fue un éxito, así que fue un gran héroe. Cuba es igual. Si los Marines entran y son bien recibidos, entonces Trump es el gran héroe, como MacArthur después de Inchon. Pero si entramos y empiezan a estallar bombas y hay francotiradores, ya sabe, y nadie, no sé cómo se puede determinar eso. Nuestra inteligencia sobre Irán fue tan mala, ya sabe. Sí, no voy a contener la respiración esperando flores y ramos por parte del territorio continental de Estados Unidos. Vamos a dejarlo así. Bueno, escucha, te agradezco mucho que hayas venido hoy y que nos hayas aportado tanta claridad sobre muchas de estas cuestiones, y especialmente por esos magníficos gráficos que siempre traes contigo. Te lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Solo quiero mencionar que como voy a participar en un par de podcasts durante los próximos días, si entráis en Amazon, pondré algunos de mis... Debería haberlo hecho anoche. Hoy ya no se puede hacer para hoy, pero puedo entrar en Amazon y poner mis libros de Kindle gratis,
durante un par de días para que podáis descargarlos sin más. Así que esta noche, a medianoche, durante el fin de semana, tendré algunos de mis libros en... Oh, vaya. You know, all these. Todos estos libros de aquí. I'll put some of them on a. Pondré algunos en oferta para Kindle. Así que si entráis en mi página de Amazon, Matt Bracken en Amazon, y os gustan los libros electrónicos, podéis conseguirlos por ahí. You can grab them that way. Wow. Vaya, bueno, sin duda le echaré un vistazo. Tengo un Kindle y consulto muchas cosas ahí. Lo leo. Es muy fácil. Muchas gracias. Es muy amable por su parte hacerlo. It's very nice of you to do. Appreciate that. Especially when Sobre todo cuando vas viajando en coche, es como página siguiente, página siguiente. Ah, no. Tirín. No, Cross conduce. no, not when you're driving. No cuando conduces. Para eso está el que llevas en el volante. Quitas el airbag y pones ahí el iPad, ¿no? Sí. Right? No. I've seen that. Lo he visto. Por desgracia, sí, hay quienes veo que hacen esto todo el tiempo. En fin, te lo agradezco y espero que tengas un buen fin de semana. Estaremos encantados de verte de nuevo muy pronto. Seeing you back again real soon. Claro que sí, gracias. And we appreciate you guys too. Y también os lo agradecemos a vosotros. Nos vemos en el próximo episodio. A ver, bueno, todavía es viernes, así que nos vemos mañana en el informe de inteligencia que hacemos todas las semanas. Sé que mucha gente lo espera con muchas ganas. Nos vemos mañana en el informe de inteligencia con Daniel Davis Deep Dive. Brief Daniel Davis Deep Dive.